Buenas tardes. Hoy, jueves 28 de agosto del año 2025, doy inicio a la charla número 139 de Radiografía del Imperialismo Británico. Como lo dije, lo adelanté el otro día, hoy voy a empezar a tratar el capítulo 90 de la obra que se denomina La Guerra del Paraguay. Pero antes de iniciarla, el otro día por falta de tiempo no pude decirle algo, una idea que yo tengo sobre una obra literaria extraordinaria, una novela fantástica escrita por Alejandro Dumas que se llama El Conde de Montecristo. Como ustedes, los que hayan tenido el placer de leerla y los que no lo han leído, no saben lo que se han perdido, sinceramente no saben lo que se han perdido, porque es fantástica. Un hombre injustamente encarcelado va a volver muchos años después, con muchísimo dinero, que va a depositar en los bancos, en un banco de uno de los hombres que lo envió en una injusta prisión, generando con ello no solo destruirle su vida, sino hasta el suicidio de su padre, ¿no? Porque de la noche a la mañana quedaron con un hijo preso y él sin una moneda por este especulador financiero. Y yo estoy convencido que su autor, el célebre escritor francés Alejandro Dumas, autor entre otras obras maravillosas, como Los Tres Mosqueteros, creo que se inspiró en lo que le ocurrió a este financista brasileño, el señor Antonio José Alves Souto, el dueño de Casa Souto, que al quebrar esa burbuja especulativa llevó prácticamente al borde del abismo al Brasil, financieramente hablando, económicamente hablando. Así que yo terminé días pasados recordando a Maquiavelo, quien dijo que cuando el príncipe tenga un grave problema interno, tiene que provocar urgente un grave problema externo, porque cuando se genera una especie de la patria en peligro, todos estrechamos filas y olvidamos las disputas intestinas. Brasil, con su proceder, el imperio, Pedro II, al apoyar descaradamente al general brasileño Venancio Flores en una guerra civil que le va a permitir tomar el poder en 1864, va a ser la chispa que va a generar la denominada Guerra del Paraguay, a la cual los argentinos fuimos arrastrados, porque si bien hubo gente sin miramientos en la corte brasileña, empezando por el emperador Pedro II, que también era bastante mesiánico, lamentablemente en el gobierno del Paraguay tuvo una persona con conceptos bastante parecidos. Fue el mariscal Francisco Solano López, que como ya dije hace unas charlas, él se llamaba Francisco Solano. Esos eran sus dos nombres. López su apellido. Es un gravísimo error decir Solano López como si fuera un apellido compuesto. Solano es un nombre. El apellido era López. Bueno. El primer mandatario que tuvo la República del Paraguay nació en Asunción, en la ciudad de Asunción del Paraguay, el domingo 4 de noviembre de 1792. Fue un hombre polifacético, ya que se destacó fue abogado, jurista, periodista y político. Electo como primer cónsul junto con Mariano Roque Alonso en el Quinto Congreso Nacional de 1841, 3 años más tarde pasó al Congreso Nacional y gracias a su prédica se aprobó la Ley de la Administración Pública. Fue el primer presidente constitucional del Paraguay al asumir
¿no? Este hombre llamado Carlos Antonio López, discúlpeme, me olvidé de decir su nombre al iniciar esta descripción, asumió el cargo de presidente de la República del Paraguay en 1844. Su gobierno se destacó por las reformas que contribuyeron al progreso de ese país en aspectos políticos, económicos y sobre todo culturales, por lo que no fue extraño que fue reelecto 2 oportunidades, la última en 1857. Alarmado por el expansionismo brasileño en la región del este del Paraguay, Carlos Antonio López en 1850 envió un poderoso ejército que los desalojó de esas tierras luego de vencerlos en un enfrentamiento que se conoce en el Paraguay como el combate del Cerro Pan de Azúcar. El Imperio del Brasil, en 1854, intentó otra aventura militar para vengar esa derrota, y cuando una escuadra al mando del almirante Pedro Ferreira comenzó a remontar el río Paraguay cerca de la fortaleza de Humaitá, se le advirtió que de seguir navegando hacia el norte serían aniquilados, por lo que dicho comandante brasileño firmó un humillante acuerdo que le permitió salvar el honor o algo parecido. Al año siguiente, un barco espía estadounidense, el Waterwitch, al servicio del Imperio del Brasil, se internó sin autorización en el río Paraguay y fue cañonado, logrando retroceder, o digamos, se lo dejó retroceder por los artilleros guaraníes. Una flota enviada para castigar esa afrenta tuvo el mismo predicamento que el almirante Pedro Ferreira años antes, y considerando muy factible su hundimiento por los cañones de la importantísima fortaleza de Humaitá, se detuvo, viró en redondo y se retiró. ¡Epa! No es poca cosa lo que lograron los paraguayos, ¿no? Sabiendo que el Brasil no se daría por vencido, López inició un silencioso rearme, pero, según relatara el padre Fidel Maíz en su lecho de muerte, pese a que Paraguay se rearmó en forma muy significativa, le dijo a su sucesor en su lecho de muerte, que no iba a ser otro más que su hijo, Francisco Solano López, que ahí digamos aparece en la historia grande, ¿no?, de su país, un sabio consejo. El papá, a punto de morir, le dijo: soluciona los problemas con la pluma y no con la espada, especialmente con Brasil. Como diciendo, vamos a estar preparados por lo que pueda suceder, bien armados, pero las armas no tienen que ser la prioridad, ¿eh? La pluma, la inteligencia, buenos tratados, buenos estadistas. Lamentablemente no se le hizo caso. Paraguay, un país agrícola ganadero, como en el periodo hispánico de la patria, se fue transformando poco a poco en un estado industrializado, gracias a la visión del presidente Carlos Antonio López. No obstante ese progresismo, durante su gobierno se continuó con las prácticas autoritarias iniciadas durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, aunque morigeradas un poco por la aparición de una nueva figura que López va a poner, el exilio. En vez de matar a un adversario peligroso, lo exiliaba enviándolo a lugares remotos del Paraguay, es decir, como hacían los antiguos griegos, se lo sacaba de encima sin matarlo. En materia educativa, el gobierno del presidente Carlos Antonio López fue muy positivo.
se otorgaron becas a jóvenes aplicados para estudiar ingeniería en Europa, al tiempo que convocó a arquitectos e ingenieros europeos que erigieron amplios y modernos edificios como los existentes en el viejo continente. Carlos Antonio López falleció de un paro cardiorrespiratorio el miércoles 10 de septiembre de 1862. Asume el poder del Paraguay el general Francisco Solano López, su hijo. Este joven gobernante nació el martes 24 de julio de 1827 en Asunción del Paraguay, en el seno de una familia muy acomodada. Fue alumno del reconocido maestro argentino Juan Pedro Escalada, teniendo facilidad para el aprendizaje de idiomas como el francés y el inglés. El joven Francisco Solano López eligió seguir la carrera militar y se abocó, en sintonía con su padre, en la tarea de modernizar rápida y eficientemente las Fuerzas Armadas del Paraguay, pues ambos temían el expansionismo brasileño desde su posesión del Mato Grosso. De muy joven se le encomendaron diversas misiones diplomáticas. La primera fue a los 15 años, al acompañar a emisarios paraguayos en 1842 a Buenos Aires para obtener el reconocimiento argentino de su independencia, lo que fracasó ante la negativa del gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, brigadier Juan Manuel de Rosas. Como hemos visto, luego de ser nombrado general a los 19 años, cosa que fue un gravísimo error, porque un chico no puede a los 19 años ser nombrado general. A principios de 1845, Francisco Solano López pasó a Corrientes, a la provincia de Corrientes, con 3.000 hombres, a fin de socorrer a esa provincia que luchaba contra Juan Manuel de Rosas. Sin combatir, al percatarse que el gobernador Joaquín de Madariaga había entrado en componendas con el general Justo José de Urquiza y que por eso el general José María Paz amenazaba con derrocarlo, el presidente Carlos Antonio López le indicó a su hijo que regresara al Paraguay. Cuando regresa Francisco Solano López al Paraguay, fue recibido como un héroe, cosa que tampoco hizo bien, digamos, para el futuro, porque en sí él y las tropas paraguayas no tuvieron ninguna participación, no hicieron nada. Estuvieron en Corrientes cuando, digamos, como diría el gaucho, se da vuelta la taba, los argentinos arreglan sus problemas, retroceden al Paraguay, no combatieron, ¿no? Pero bueno, una prensa acólita lo puso por las nubes, ¿no? Porque era el hijo del presidente, por otra parte, ¿no? Frustrada una alianza con Corrientes, la política exterior del gobierno paraguayo, a la cual ya me he referido, ¿no?, en otras charlas, fijó su mirada hacia cómo debía resolver la cuestión fronteriza con el Imperio del Brasil sobre la región del Mato Grosso. En 1849, sin ninguna justificación, tropas paraguayas al mando del general Francisco Solano López, que para ese entonces tenía 22 años, ocuparon gran parte de las Misiones, hasta el año 1852, en que fue derrocado Juan Manuel de Rosas. Es decir, se empiezan a tomar medidas unilaterales por parte de Paraguay, en este caso sobre el territorio argentino. Al poco tiempo, la Confederación Argentina, luego de la caída de Rosas, durante el gobierno del general Justo José de Urquiza, reconoció la independencia paraguaya, lo que era una cuestión que ya fácticamente se había dado, ¿no es cierto? Les recuerdo que en un cuadro al cual me he referido anteriormente está Juan Manuel de Rosas parado, o sea, de pie,
y al lado de él están todas las provincias argentinas, entre las cuales figura Paraguay, que en realidad no lo respetaba como provincia argentina, porque en realidad ya no lo era. O sea, Urquiza lo único que hizo fue blanquear una situación. Bueno, Paraguay fue alguna vez una provincia nuestra, pero ahora es un país independiente y se acabó. Con este reconocimiento argentino y la liberación de la navegación de los ríos interiores argentinos, el Paraná especialmente, creció el comercio paraguayo y para afianzarlo, Carlos Antonio López decidió enviar a su hijo Francisco a una misión diplomática comercial a Europa para incrementar el comercio y también para firmar contratos para lograr un excelente abastecimiento de armamentos. O sea, Carlos Antonio López estaba convencido que iban a tener que combatir contra Brasil por ese enclave, digamos, que tenían los brasileños, que era muy peligroso para Paraguay, que se llamaba Mato Grosso. Aquí yo pongo, y voy a leerles el título, de cómo fue esta visita de Francisco Solano López a Europa. El prolongado periplo europeo adquiriendo material bélico demuestra cómo el Paraguay se fue preparando para una guerra con el Imperio del Brasil. En septiembre de 1863, el viejo buque Independencia atracó en Southampton. La comitiva diplomática paraguaya que viajó para estrechar los lazos diplomáticos y comerciales entre Europa y su país, al tiempo que se abocó a importar diversos elementos para crear un sistema industrial a la par de los países modernos de la época, también se ocupó en garantizar un rearme militar muy importante. El joven general paraguayo, Francisco Solano López, permaneció 3 meses en Inglaterra, relacionándose con la firma John and Alfred Blight de Limehouse, Londres, en la que depositó toda su confianza, transformándose esta firma en una especie de agente general que se ocupó en adquirir equipos, armamentos, portantes y rezagos de la guerra de Crimea, como por ejemplo uniformes militares. Esta firma contrató a varios ingenieros y científicos británicos para realizar diversas tareas en el Paraguay. Entre ellos estaban Jorge Paddison, Jorge Thompson, el doctor Guillermo Stewart, Evil Burnell, Alonso Taylor, Federico Skinner, Jorge Masterman y Enrique Balbi, quienes trabajaron a órdenes de su compatriota Juan Whitehead, quien durante una década dirigió un ambicioso programa de desarrollo económico y militar, construyendo en el Paraguay astilleros, arsenales, una fundición de hierros en Ibicuí, un ferrocarril y líneas telegráficas. Ustedes observen que este impresionante rearme del Paraguay, ¿no?, les iba a permitir fabricar mucho de los armamentos con los cuales ellos estaban convencidos que iban a ir a librar una guerra contra Brasil. Ese era el objetivo de este rearme. Impresionante. Los británicos, una vez más, procedieron a venderle todo lo que Paraguay podía comprar y enviaron encima ingenieros a buen precio. Ganaban mucho dinero. Porque donde hay guerra hay negocio, y si hay negocio estamos nosotros, decían los británicos, ¿sí? Lamentablemente, Francisco Solano López no va a medir las consecuencias de la misión que él se ha impuesto en su cabeza luego de la muerte de su padre, con este armamento, ¿no? Pero fíjense que Paraguay llegó a tener
un arsenal de marina muy importante, y ese pequeño ferrocarril, ¿no?, fue anterior al nuestro. Fíjense qué detalle, qué importante que fue todo esto. Afortunadamente, muchos de estos ingenieros militares, de estas personas que contrataron, estos británicos que llegaron al Paraguay, tuvieron una cuestión de una casualidad, ¿no? Escribieron pequeños libros, como pequeñas memorias de sus vivencias en el Paraguay, y que estos mismos han resultado luego muy útiles a los historiadores paraguayos, en primer orden por supuesto, para comprender mejor cómo se fueron tejiendo los hilos de la gran tragedia sudamericana, porque sin duda la guerra del Paraguay lo fue. Jorge Thompson, pese a no contar con experiencia en combate, aceptó desempeñarse como ingeniero topográfico y luego como comandante del cuerpo cuerpo topográfico del ejército paraguayo, destacándose en la construcción de trincheras y terraplenes que resultaron excelentes líneas defensivas. El doctor Guillermo Stewart, gracias a la oportuna intervención de Madame Lynch, que ahora me voy a referir a ella, fue nombrado cirujano en jefe del ejército paraguayo, quedando a su mando el manejo de los hospitales, supervisando el tratamiento de diversas enfermedades, brindándole gran ayuda en ese cometido el farmacéutico Jorge Masterman, quien ocupó un alto cargo en la sanidad militar como herbolario. Entonces este hombre investigaba diversas plantas existentes en el Paraguay y con ellas creó útiles remedios para combatir enfermedades tropicales que lamentablemente existían en el Paraguay. La firma John and Alfred Blight, como ya he explicado, se ocupó de la venta de algodón y tabaco paraguayo, con la que se pagaron todo este tipo de actividades, ¿no es cierto? El algodón paraguayo y como así también el tabaco de muy buena calidad tuvo fácil colocación en Gran Bretaña y en el resto de Europa, o sea que el dinero fluía directamente a esa empresa comercial británica que lo abastecía de armamentos, de pertrechos, ¿no? Preparándose para la guerra que iban a tener con Brasil por el Mato Grosso, ¿no? López luego, seguimos con su visita en Europa, pasó a Francia y quedó prendado del lujo de la corte del emperador Napoleón III. Y en materia militar se mostró encantado de recibir a oficiales veteranos de las guerras de Argelia, que le informaron de cómo habían combatido en el norte de África, manteniendo esa colonia que Francia tenía desde 1830. Especialmente le encantó conversar y aprender de los artilleros, es decir, los especialistas en artillería. En la capital francesa va a pasar un hecho trascendental en su vida. Va a conocer a una joven irlandesa de 20 años de edad, separada de hecho de su esposo. Era Eliza Alicia Lynch, que prontamente se transformó en su amante. Continuó luego su periplo por Cerdeña, los estados pontificios y España, retornando a París en junio de 1854, donde finiquitó un plan para radicar colonos franceses en la colonia de Nueva Burdeos, hoy Villa Hayes, que se erigió en el Chaco paraguayo. Francisco Solano López, luego de visitar Prusia, emprendió en 1854 el viaje de regreso a Paraguay, haciendo una escala en Río de Janeiro, donde destrabó un problema diplomático generado por una cuestión fronteriza
con el Imperio de Brasil en la región del Mato Grosso. No obstante este aparente éxito diplomático, no por ello Paraguay ordenó cesar que vengan armamentos, porque Francisco Solano López consideró que si bien ese éxito diplomático, porque lo fue, no iba a cercenar el apetito expansionista de Brasil. Y en eso tuvo toda la razón. Los proveedores británicos, además de hacer un buen negocio vendiéndoles rezago de la guerra de Crimea, fortalecían a un país que era enemigo del Imperio de Brasil. No se olviden que en ese momento Brasil se había transformado como un alumno díscolo, había cortado relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Y ellos vieron que quizás a través de Paraguay le podían bajar los humos al emperador de Brasil. Ellos no se olvidaron de Pedro II de Brasil. Gran Bretaña nunca olvida. Nunca olvida. Tienen algunas máximas ellos. Nunca olvidamos, no somos amigos de nadie, solo tenemos intereses comunes por cierto tiempo. Y el último, si vamos a una guerra, podemos perder muchas batallas, pero no la última, que es la que decide la cuestión. Eso siempre lo tienen presente. Tengámoslo en cuenta. Al romper relaciones diplomáticas con el Imperio de Brasil, con la Gran Bretaña, el lunes 25 de mayo de 1863, estas ventas se van a incrementar en forma significativa, pues además del negocio, estaba la idea subyacente de castigar a los brasileños. Francisco Solano López continuó su viaje con su comitiva y su amada, Elisa Alicia Lynch, naciendo en Buenos Aires el primero de los 6 hijos que ellos tuvieron. ¿No es cierto? Este fue Francisco Solano López, discúlpeme, al mejor estilo Pedro I de Brasil, tuvo varios amoríos con diversas mujeres toda su vida. De las que se conocen, su primer amante en 1849 fue Juanita Pessoa, con quien tuvo varios hijos. También los tuvo con Rosa Carreras. En 1865, al desencadenarse la guerra de la Triple Alianza, tanto Rosa Carreras como Elisa Lynch lo acompañaron en forma permanente, teniendo a sus hijos junto a ella. O sea, era un hombre que tenía una muy especial visión de las cosas, ¿no? Tenía sus amantes y estaban juntos, no sé. Acá detengo mi razonamiento, que cada uno piense lo que quiera. La comitiva paraguaya había llegado a Buenos Aires a bordo de la cañonera Tacuarí, un vapor acorazado de 480 toneladas de desplazamiento, construida por encargo de Paraguay por la firma John A. Anfield Blight. Su capitán era Jorge Morris, quien se quedó un tiempo en el Paraguay para fijar los basamentos de la armada de ese país, mientras que el resto de la marinería inglesa que lo acompañó en ese viaje retornó al poco tiempo a su país, luego de entrenar convenientemente a los marinos paraguayos que fueron sus reemplazos. Los hermanos Blight, en Londres, siguieron enviando diversos armamentos que lograron adquirir en Gran Bretaña, como modernos cañones Light, carroñadas, balas, metrallas, sables para caballería y pertrechos diversos para las tropas. Es decir, Francisco Solano López tenía la idea fija que iban a ir sí o sí a la guerra contra Brasil y quería que su país estuviera preparado. En el arsenal asunceño y en la fundición de Ibicuí, donde se fabricaron cañones de 12, 24 y 32 libras, lo que demuestra
la alta calidad que tenía para fabricar armamento dicha fundición. También ahí se crearon, se produjeron municiones para todas las armas de fuego, siendo una gran novedad que se fabricaron vagones y carruajes fijos, discúlpenme, y móviles para la artillería. O sea, Paraguay se preparó para una guerra moderna, con armamento de primera, que no tenía nada que envidiar a los mejores ejércitos de Europa. En astilleros paraguayos se construyeron los siguientes vapores. En 1856 el Iporá y Salto del Guairá. En 1857 Correo. En 1858 el APA y en 1859 el Yeyuy. Todos ellos tenían un respetable desplazamiento y si bien fueron construidos bajo la fachada de naves mercantes, los mismos podían transformarse rápidamente, como aconteció, en navíos de guerra. El ejército paraguayo sufrió una gran transformación en esos años, incrementándose el número de efectivos. Los soldados eran leales, sufridos, respetuosos y obedientes, que aceptaron estoicamente la rudeza del servicio, sufriendo azotes como castigo ante una eventual falta cometida. Los antiguos campamentos militares de Asunción, Concepción, Olimpo, Villa Francia y Villa Oliva fueron mejorados todo lo que se pudo. Pero el moderno de Cerro León, con sus barracas para la tropa, cuarteles para oficiales y espaciosas superficies destinadas a maniobras y desfiles, corrales para la caballada, armería, hospital bien abastecido de medicamentos, marcó una gran diferencia con todo lo anterior, demostrando cuán exitosa había resultado la modernización emprendida. Fue la fortaleza de Humaitá donde se alcanzó el punto más alto de las modernizaciones paraguayas, militares paraguayas. Sudamericanas, se la consideró la mejor fortaleza de Sudamérica. Se la conoció como la Sebastopol de Sudamérica, que demuestra la alta calidad que tenía la misma. Sebastopol fue una fortaleza rusa que costó muchísimo rendir en la guerra de Crimea a las tropas británicas, francesas e italianas y turcas contra los rusos. Si bien se trató de adquirir en Europa el mejor armamento y en gran cantidad, los rezagos de la guerra estadounidense no estuvieron disponibles hasta que estalló la guerra de Sudamérica, o sea que prácticamente Paraguay no los pudo adquirir. Sí pudo adquirir 250 rifles Wilton ingleses y un cargamento de carabinas Turner, que fueron utilizadas por su regimiento escolta, acá Carayá, o cabeza de mono, por llevar como casco la negra piel del mono aullador, que finalizaba en su larga cola. En la caballería, los dragones de bronce recibieron rifles de chispa, mientras que el resto debió contentarse con el viejo armamento existente, como lanzas de tacuaras y machetes. Su uniforme constaba de túnicas coloradas, pantalones blancos y nada más, andando los soldados, por lo general, descalzos. Referente a la fortaleza de Humaitá, voy a leer para que los amigos que me están escuchando vean a qué luego se debieron enfrentar las tropas aliadas en la guerra de la Triple Alianza. Estaba ubicada a unos 25 kilómetros al norte de la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Se inició su construcción, la inició Carlos Antonio López y la continuó su hijo Francisco, en el lugar donde los españoles habían erigido el edificio de la Real Renta de Tabacos en 1778, a poco de crearse el Virreinato del Río de la Plata. Era un lugar estratégicamente insuperable, pues allí había un recodo en el río Paraguay
por lo que ningún barco podía tener gran velocidad al vadearlo, y eso facilitaba la tarea de sus poderosos cañones, estando protegido el sur y el este por lagunas y pantanos y por el gran estero de Ñeembucú. Contaba con una línea fortificada de 2000 metros de longitud en la margen izquierda del río, construida en ladrillos con argamasa de adobe que también la recubrían en forma compacta, sirviendo para darle fortaleza cientos de troncos de quebrachos. Tenía muchos parapetos y 8 baterías separadas en toda la línea, demostrando gran obsecuencia a sus abastecedores de armamentos británicos. Francisco Solano López denominó Batería Londres a la más importante de esos baluartes, que tenía un muro de casi 1 metro de espesor, con 16 troneras que le permitían exponer a sus cañones solo cuando disparaban. Era muy poderoso, tenía 2 de 68 libras, 2 de 58, 3 de 56, 3 de 32 y uno de 8,75 pulgadas, que le daban un poder de fuego impresionante. Las restantes 7 baterías estaban emplazadas en altas plataformas a barbeta, parcialmente protegida con muros de ladrillo o barro prensado. Detrás de estas fortificaciones se cavaron 13 kilómetros de trinchera en un arco defensivo con empalizadas asimétricas y muros de tierra muy aptos para los francotiradores. Humaitá contaba con polvorines de techos abovedados de 500 toneladas de capacidad, barracas para 12.000 hombres, muelles, almacenes, depósitos para alimentos, aserraderos, una carbonería, herrería, un hospital muy bien montado y la capilla San Carlos, inaugurada en 1861, nombrada así San Carlos, en honor a su padre, Carlos Antonio López. A sus espaldas, en el campo, había un gran campamento de entrenamiento donde miles de campesinos recibieron instrucción militar. Mis queridos amigos, creo que me faltan nada más que 3 minutos, por eso no voy a seguir avanzando más. Como ustedes pueden observar, el Paraguay, primero con el presidente Carlos Antonio López y luego con su sucesor, su hijo, el general Francisco Solano López, se armaron hasta los dientes, se prepararon en forma metódica, consciente, para la guerra que estaban seguros a librar contra el Imperio de Brasil. Paraguay era un país chico, era un tanto osado plantársele a los brasileños, pero Francisco Solano López estaba convencido que si producía unas terribles derrotas al imperio, los brasileños no iban a querer seguir continuando y él se iba a erigir, el Paraguay se iba a erigir en una gran potencia sudamericana. Mediterránea, eso sí, no tenía salida al mar, pero iba a ser muy importante. La apuesta fue muy osada, repito, muy arriesgada. Lamentablemente para el pueblo paraguayo la cosa no va a salir como previeron sus gobernantes, entre otras cosas porque Francisco Solano López tuvo una idea que fue muy mala de querer pasar con sus tropas al Uruguay, considerando que Brasil se había metido en los asuntos internos de ese país, lo cual era cierto. Como ya lo dije, apoyó al general Venancio Flores en la guerra civil que le permitió tomar el poder. Pero para hacerlo tenía que atravesar el territorio argentino. Y eso, lamentablemente, su ceguera nos va a obligar, ante el ataque al cual me voy a referir en la próxima charla, a la provincia de Corrientes, a declararle la guerra,
a firmar un tratado de alianza entre el Imperio de Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Y por eso se va a desatar la guerra por esa unión de estos tres países contra el Paraguay, denominada la Guerra de la Triple Alianza, que fue muy triste porque prácticamente combatimos entre hermanos contra los paraguayos, contra el valiente pueblo paraguayo, contra el valiente ejército paraguayo, pero nosotros solo respondimos un ataque descarado, un ataque terrible, que solo existió en la mente de este hombre al que nadie le podía decir que no, el general Francisco Solano López. En la próxima charla ustedes me van a comprender mucho mejor lo que acabo de decir. Tengan ustedes muy buenas tardes.